Te damos gracias, Padre Celestial, por este precioso momento, lo lindo, delante de tu dulce presencia una vez más, Señor. Gracias, Padre, por esta reunión. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que tú permites, Señor, esta noche estén ya congregados en tu casa. Los bendecimos, Señor, porque tú has puesto, Señor, esta necesidad, ese querer como el hacer para estar esta noche en tu casa, Padre. Ahora te suplicamos, papito lindo, que tú pongas guarda, Señor, en nuestros labios, Padre Celestial, para poder ministrar, Señor, el consejo de tu palabra, papito lindo, y declarar la misma, Señor, sobre nuestras vidas, creyendo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, Padre Celestial, el consejo, Señor, de tu palabra nos regresa, papito lindo, a ti, vacío, Señor, sino que antes bien cumple ese bendito propósito, Señor, por el cual tú has enviado tu palabra esta noche. En el nombre de Jesús, pon guarda en mis labios, Padre, para que lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, papito lindo, aquí estamos dispuestos, Señor, a recibir esa exhortación. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Dios los bendiga. Pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Y yo voy a continuar, mis amados hermanos, con este tema que lo hemos titulado La multiplicación del matrimonio. Amén. Voy a ir avanzando porque ya hablamos parte del tema. Y si ustedes se recuerdan, ¿verdad? Estuvimos hablando, mis amados hermanos, por un buen tiempo, amén. Aunque lógicamente no lo decíamos semana tras semana, ¿verdad? Sino era mes tras mes y a veces hasta cada 2 meses, de este tema que lo titulamos en su momento los frutos del matrimonio, amén. Pero hoy vamos a avanzar y recuérdense que la Biblia dice acá en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y luego le dice acá, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Eso creo que ya hablamos a la saciedad, y luego dice, y multiplicaos. Pero vamos a hacer un breve resumen, solo les voy a leer lo que está ahí. La palabra fructificar, cuando Dios bendice al matrimonio, básicamente era aumentar, hacerse mayor la cantidad, la intensidad y la calidad. Amén. Esto nos da a entender, mis amados hermanos, que en una relación, amén, no solamente entendámoslo, ¿verdad?, la relación de esposo y esposa, sino nuestra relación con Dios, mis amados hermanos, pues debería de ser una relación que día con día vaya aumentando, entiéndase un poco mejor. Cada relación, conforme el tiempo pasa, debería de ser mejor. Pero lamentablemente, no vamos a hablar de lamentos, mejor. Sigamos, dice número 2, crecer, amén. Y acá crecer es en cuerpo, mente, honor y condición. Eso es lo que hace un matrimonio que es fructífero. Fértil significa feliz, lo que causa, produce felicidad. Y multiplicar, como ustedes se recuerdan, pues no lo mencionamos porque es un tema aparte, ¿verdad? Fructífero, doblemente fructífero o productivo, dar fruto, dar vida a un nuevo ser, bendición para las familias, producir, unión más profunda, unión es lo mismo, y retoñar, la renovación de fuerza. Se menciona como un proceso espiritual y emocional, ¿ok? Y estos son los significados para el día de hoy, mis amados hermanos, de esa cita que la Biblia dice ahí, Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, pero ahora les dice, y multiplicados. Amén. Algo que ustedes y yo tenemos que entender, mis amados hermanos, lo dice claramente la Biblia ahí, de que primero tenemos que fructificar. Amén. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, imagínense, allá en Guatemala salió hace mucho tiempo una imagen, una noticia, que ¿cómo consideran ustedes a una persona de 14 años? ¿Dentro de qué rango lo consideran? Niño, adolescente, joven, adulto, maduro, anciano. 14 años. Casi saliendo de la infancia, ¿verdad? Entrando a la adolescencia. Amén. Pues resulta que una niña allá de esa edad, adolescente, resultó embarazada. Y las noticias decían una niña criando a otro niño. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos?
Porque antes de multiplicarnos, ustedes y yo tenemos que fructificar. Amén. Esto es en todo. Por ejemplo, les acabo de poner ese ejemplo de la niña criando una niña. Yo creo que si ustedes y yo pues nos metimos, nos vamos a meter, o yo no me metí, pastor, a mí me metieron a ser padre, es porque creo que tenemos que tener cierta madurez para poder tener la responsabilidad de criar a ese niño, a esa niña. ¿Sí o no? Si no se imaginan ustedes, mis amados hermanos, que el día de mañana, a la edad que nosotros tengamos, y teniendo los mismos problemas que nuestros hijos, entonces, ¿quién va a estar criando a quién? ¿A dónde voy con esto? De que muchas veces, mis amados, esto espero darme a entender, es en todas las áreas de nuestra vida, aunque el tema está relacionado al matrimonio, pero por ejemplo, miren, allá en Guatemala pasó algo. Ustedes saben que los niños de cierta edad, pues no importa si son hijos de pastores o no importa, son niños, ellos son bien activos, ¿sí o no? Y yo fui maestro de niños en alguna oportunidad, como 6 meses trabajé de maestro, daba clases de música y le daba clases a niños desde el kinder, que pueden tener 4 o 5 años, hasta ya jóvenes de 15 y 16 años. A todo el colegio le daba yo clases. Pero ¿con quién creen ustedes que era un poco más complicado callarlos? Los más pequeños. Llegaba yo y empezaban música, y se oía en todo el colegio. Amén. Pero después para callarlos, el asunto es que yo ya trabajé con niños, amén, y en alguna oportunidad en una iglesia, mis amados hermanos, los niños a la hora de la escuelita dominical no se callaban, y como no se callaban, una maestra le pegó. Le pegó al niño, le pegó al hijo de algún hermano en la iglesia. Ok, ¿estaba esa persona capacitada para dar clases a los niños? ¿Qué le faltaba? ¿Pero de qué estoy hablando yo? ¿Sabes, pastor, de qué está hablando? Le faltaba fructificar. ¿Sí o no? Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le faltaba? Fructificar. Entonces, ¿se imaginan ustedes, mis amados hermanos, a cualquier ministro que no haya sido pasado por procesos? Mencionen ustedes las pruebas o cargas que las ovejas le ponen a los ministros. ¿Perdón? Inmadurez. Imagínense ustedes un ministro, mis amados hermanos, que no haya fructificado en esa área, de que las ovejas son inmaduras. Yo conocí un pastor, que el pastor, miren, las reuniones, los cultos son bonitos, pero cuando hay reunión de liderazgo, son cosas serias esas pláticas. Reunión de servidores, son cosas serias esas pláticas. Reunión de alabanza todavía no ha habido. El asunto es que en una reunión un hermano se le puso al brinco, decimos en Guatemala, al pastor, y el pastor le dijo: si quiere vamos a hablar las cosas allá afuera. ¿Qué le faltaba a ese pastor? Fructificar. No se me vayan por otro lado, hombre. Fructificar. Amén. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo pasamos ciertos procesos difíciles en el matrimonio, en la iglesia, en la congregación, y nos pasan muchas cosas. Pero ¿qué nos falta en realidad? Fructificar. Miren, uno de estos días alguien le dijo a Mercy y a Onar: miren esto. Ay, no, es que esos tus juguetes tan feos. Y cuando a mí me contaron, ¿qué creen que hice yo? Que alguien le dijo a mis hijos que sus juguetes son feos. ¿Qué creen que hice yo? Conociéndolo, pastor. ¿Qué creen? ¿Qué se imaginan? Díganme, ¿qué creen que hice yo? Le compró otro. No hice eso. Otra opinión y le digo qué hice. ¿Ah? No, hombre, sí, me reí.
O sea, cuando yo escuché que le dijeron, yo me pegué una carcajada. Y no hubo nada en mi corazón en contra de la persona. No, a mí me dio igual. Sino solo me dio risa. Ok, pero ¿por qué? Cuando yo me enteré quién fue la persona que lo dijo. Ay, no, hombre. Otra persona que hubiera hecho. Se enoja. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué es que muchas veces nos enojamos, nos sentimos, nos dolemos, nos ofendemos, andamos de mal humor? ¿Por qué? Porque no hemos fructificado. Porque si fructificáramos, nos pasara como que un niño, mis amados hermanos, venga y me diga, ay, pastor, esa su corbata amarilla tan fea. ¿Creen que me va a ofender si es un niño? Pero si viene a alguien mayor que me lo diga, ¿qué puede llegar a pasar en nuestros corazones? ¿Y ese o esa qué sabe? Si ni corbata usa. Ni parientes somos, digan los tigres, va lo mismo a mí me da. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, pasan las mismas situaciones. Miren, por poner un ejemplo, Marta y María le dijeron las mismas palabras al Señor. Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿a quién le hizo caso el Señor? ¿Quién lo movió a compasión? Si las palabras fueron las mismas. María. ¿Por qué? Porque yo me imagino, Marta, ustedes saben, cargada y afanada está, le dijo, se lo ha de haber dicho cara a cara. Pero María, dice la Biblia, que se lo dijo a los pies. Me imagino yo tal vez llorando por la muerte de su hermano, pero agradecida y rindiéndole adoración porque ya había llegado. Es lo que les contaba la otra vez, ¿verdad? De que a alguien, pues, gracias a Dios no me regañaron a mí, pero a la pastora sí, pues la pastora me dijo, le llamó la atención porque llegamos tarde a algún lugar y yo iba agradecido por haber llegado. Y la otra persona enojada porque llegamos tarde, pero vine temprano, pero llegué. Entonces ahí se mira, mis amados, la diferencia de cuando alguien pues ha fructificado, entonces se puede multiplicar. Pero si por todo nos enojamos, ¿cuándo nos vamos a multiplicar? El riesgo que corremos es que si no fructificamos y nos multiplicamos así, ¿cómo creen que van a ser nuestros frutos? Iguales a nosotros. ¿Se imaginan que por todo vivimos enojados? ¿Cómo van a ser nuestros frutos? Yo enojó y él enojadito. Entonces tenemos que fructificar para que luego cuando nos multipliquemos valga la pena, mis amados hermanos. Amén. Entonces ahora viene la multiplicación. Y la multiplicación, miren, solo miren estos significados. Perdónenme que me esté deteniendo mucho porque esto yo ya lo hablé. Pero el primer significado de multiplicar es criar. Ese es el que vamos a tratar de hablar el día de hoy. Pero miren el otro significado de multiplicar. Ella, dice, oraba largamente. Entonces aquí, como recuérdense que el tema está centrado en matrimonios, ¿verdad? Ahí dice que una de las formas, mis amados hermanos, vamos a entender, o mejor se los dejo a ustedes, díganme ustedes, ¿qué entienden por eso? Si la palabra multiplicar, acuérdense que Dios se lo dijo a un matrimonio, amén, fructifiquen y multipliquen, y la palabra multiplicar significa, ella oraba largamente. ¿Qué entienden ustedes por eso? No dice él, dice ella. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Dios, mis amados hermanos, con ese significado a la mujer? ¿Perdón? Dice, ella oraba largamente. ¿Se imaginan? Ustedes y yo sabemos que cuando Dios dice esto, estamos hablando de Génesis 1:27. ¿A quiénes estaban ahí? El hombre y la mujer, claramente dice ahí, varón y hembra los crió, y le está diciendo a ella, ora largamente. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué tenía que orar? ¿Por quién tenía que orar? ¿Perdón? Por sus hijos.
No, pero en ese momento los acaba de crear. No habían hijos en ese momento. Por el esposo, no hay de otro. Por ella misma, pero también ¿por quién? Por el esposo. Aquí viene la pregunta, ¿qué tanto, mis amados hermanos? Aunque ahí dice claramente ella, ¿verdad? Pero como estamos hablando dentro del matrimonio, ¿qué tanto oramos por nuestro cónyuge? Hoy el apóstol nos hablaba acerca de las glorias y él nos ponía el ejemplo, ¿verdad? De que muchas veces en lugar de ver las virtudes, no hablaba del cónyuge sino del hermano, solo vemos los errores. Y él nos decía algo que aquí se les ha enseñado a ustedes, de que lo que primero que tenemos que hacer no es pretender cambiar al cónyuge, cambiar al hermano, cambiar al pastor, sino lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Amén. Ok, entonces miren ese significado. Cuando hablemos de eso, mis amados hermanos, pues definitivamente vamos a tener que medir nuestro nivel de oración. Porque muchas veces, mis amados hermanos, si queremos ver un cambio en nuestro cónyuge, porque resulta que él o la feliz, por no decir infeliz, no cambia? Porque muchas veces el más grave error que cometemos, mis amados hermanos, es que en lugar de orar por él o por ella, solo le achacamos sus errores, solo le achacamos sus defectos. Y yo no sé si alguna vez ustedes han dicho aquella famosa frase dentro de su matrimonio. No te voy a decir que te lo dije, pero te lo dije. O sea, en lugar de estar haciendo eso, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Orar hasta cuándo? Si ahí dice largamente, orar hasta que vea un cambio. La oración, mis amados hermanos, yo sé que ustedes lo saben, es poderosa, es eficaz. No es un tronar los dedos y ahorita termino, digo amén y ya cambió. No, es un proceso hasta que ustedes y yo, los que oramos, nos ejercitemos en la oración y ver los frutos en la otra persona. Pero ya me detuve mucho acá. Otro día hablamos de esto, dar demasiado. Fue grande la derrota de los filisteos, será amplio en perdonar. Las aguas crecieron y levantaron el arca sobre la tierra, hacer más que otro y dominar. O sea, eso es lo que significa la palabra multiplicación. No sé en dónde me quedé, mis amados hermanos, pero la misma palabra multiplicación, les voy a dar aquí algunas citas para que ustedes y yo veamos. Aquí esto nada más lo voy a mencionar. ¿Qué es lo que necesitamos? Aunque el tema está relacionado al matrimonio, ¿qué necesito dentro de mi matrimonio? ¿Qué necesito dentro de mi vida? Dentro de la congregación, para que haya multiplicación. El apóstol nos decía hoy de que el deseo de él pues es que todos los ministros estuviéramos el día domingo en la iglesia, ¿verdad? Porque él decía que el Señor le habló acerca de cómo está Ministerios Ebenecer en Costa Rica. Y el día domingo dice que él va a estar pasando por medio del tema que él va a dar, como un escáner, ¿verdad? Para que ustedes y yo, que formamos parte del Ministerio de Ebenecer, nos demos cuenta, espiritualmente hablando, cómo es que estamos. Amén. Y si quieren les pregunto después, detrás de cámaras, ¿cómo consideran ustedes que a nivel de Costa Rica está Ministerio Ebenecer? Pero lo hablamos después. El asunto es, mis amados hermanos, que si algo necesitamos ustedes y yo dentro del matrimonio, dice Génesis 15:1, para que haya multiplicación necesitamos unción profética. ¿Cuál es nuestro grave error? Muchas veces, de que vemos los errores de nuestro cónyuge. Por ejemplo, ¿me pueden ayudar poniendo un ejemplo? Ustedes mencionaron la paciencia. Si ustedes y yo sabemos que nuestro cónyuge carece de paciencia, ¿qué tengo que hacer con la unción profética para que haya multiplicación? Ay, es que este hombre, esta vieja tan desesperada, que Señor, ya no la aguanto, Padre, no tiene nada de paciencia.
Llévatela, Señor, o cámbiamela, Padre, por 2 de a 20, si tiene 40. Ok, ¿qué debemos de hacer con la unción profética? Si yo sé que mi cónyuge, es un ejemplo, ¿verdad?, carece de paciencia. Pedirle al Señor que tenga paciencia, o darnos paciencia con nosotros también para entender. Acuérdense qué fue lo que hizo el profeta. Exacto, profetizar. O sea, yo profetizo sobre este hombre, sobre esta mujer, que va a ser un hombre tan manso y humilde como Moisés. Que después dice la Biblia que Moisés mató a uno a golpes, llegó a ser el hombre más manso y más humilde sobre la faz de la tierra. ¿Qué se está haciendo? Profetizando, profetizando y profetizando. Conozco el testimonio, yo creo que se los he comentado, de una persona que tenía problemas con el alcoholismo. Y dice que cuando él llegaba a su casa, la esposa lo recibía de una mala forma, lo maltrataba y le decía: ya venís borracho otra vez, vos, hijo del diablo. Entonces dice que él se recordaba de esas cosas y muchas veces esos pensamientos hacían que él se fuera a tomar, de ver cómo su esposa lo trataba. De repente la esposa conoció del Señor y confesó su problema, ¿verdad? Y en consejería le dijeron: mire, cuando él entre ya no lo reciba así. Empiece a decirle de que es un siervo de Dios, de que es un ministro, empiece a bendecirlo. Y entonces dice que la señora hizo eso cuando su esposo llegaba así. En lugar de maldecirlo, empezó a recibirlo como un siervo de Dios. Y un día dice que el hombre estaba tentado a ir a tomar y se acordó de que su esposa decía que él era un siervo de Dios. Y dejó de tomar. ¿Por qué dejó de tomar? Porque tanto profetizar, mis amados hermanos, que esa profecía se hizo carne, se hizo vida. Amén. Pero mientras que ustedes y yo hablemos solo los defectos, los errores y nada de profecía. Y muchas veces las profecías te va a ir mal y les resulta yendo mal. Ya les conté lo que a mí me pasó hace algún tiempo, ¿verdad? Andábamos, yo que en ese entonces no tenía licencia. Y mi esposa viene y me dice: cielo, me dice, váyase por la vuelta. No se vaya por dentro, sino por la vuelta. No le hice caso. Bajo yo y ahí estaba la policía y me paró y me puso una multa. Humildemente, ¿a quién creen que le eché la culpa? A ella. Por tu culpa, le dije, porque ¿por qué te pones a hablar? ¿Qué es eso correcto? No, ella me estaba profetizando. Yo de cabezón no le hice caso y le eché la culpa. Así de humilde es su pastor. Cualquier parecido, mis amados hermanos, es pura realidad. Amén. Entonces, en lugar de entender, muchas veces lo que buscamos es echar la culpa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir profetizando hasta que, en el ejemplo que les acabo de poner, yo reconozca de que ella me lo hizo ver y el que no quiso entender fui yo. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer hasta que reconozcamos cada uno nuestra condición. Porque ¿de qué me va a servir ver que mi cónyuge está fructificando si yo dejo de reconocer mi condición? No me va a servir de mucho. Bueno, ya me detuve demasiado otra vez. Entonces, ¿queremos multiplicación dentro del matrimonio? ¿Sí o no? Tiene que haber unción profética, mis amados. ¿Amén? Tiene que haber unción profética. Amén. Génesis 17:2 dice que tiene que haber pacto. Éxodo 1:7 dice que tiene que haber un crecimiento. Éxodo 32:13 buenas obras. Éxodo 35:6 dar al templo. Deuteronomio 1:10 tenemos que lograr reconocer que Dios es nuestro. Amén. Deuteronomio 8:1 su palabra trae multiplicación. Aquí por alguna situación no coloqué la cita, pero por lo visto está en Deuteronomio. Tenemos que amar a Dios para que haya multiplicación. Decimos amén. Segunda de Samuel, tampoco coloqué la cita, tiene que haber benignidad para que haya multiplicación. Primera de Crónicas 4:10, miren, tiene que haber oración para que haya multiplicación. Segunda de Crónicas 11:12 muestra que tiene que haber sujeción y en medio de la sujeción hará multiplicación. Segunda de Crónicas 25:9 tiene que haber ofrenda y habrá multiplicación. Segunda de Crónicas 31:5 tienen que haber primicias para que haya multiplicación.
Miren que dice Nehemías 9:37, tienen que haber frutos para que haya multiplicación. Miren que dice Salmos 51, también se me olvidó colocar ahí, no sé qué se me ha olvidado, no me fijé, colocar el versículo, pero Salmos 51 nos muestra que si queremos que haya multiplicación, tiene que haber algo llamado. ¿Sí lo están viendo conmigo? Ministración. O sea, lo dice la Biblia, mis amados hermanos, que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, pero el que no los confiesa, no prosperará. En otras palabras, si no hay ministración, puede ser que muchas veces por eso no nos multiplicamos. Salmo 137, tiene que haber misericordia para que haya multiplicación y redención. Proverbios 4:10 dice acá que tenemos que aprender a oír. ¿Para qué? Para que haya multiplicación. Ahora la pregunta, yo ya les acabo de poner un ejemplo, ¿verdad? De que la pastora me dijo, no se vaya por ahí, váyase por allá. ¿Oí? ¿Presté atención a lo que me dijo? No. Y muchas veces esa es una de las cosas que dentro del matrimonio se carece. No. Muchos, ¿verdad?, no somos buenos para oír. Y muchas veces por eso es que no hay multiplicación. Lo dice Proverbios 4:10. Para que haya multiplicación, según Proverbios 29:2, tiene que haber justicia. Eclesiastés 12:9, la sabiduría trae multiplicación. Miren, estos son interesantes. Isaías 55:7, tenemos que dejar la impiedad y entonces habrá multiplicación. Jeremías 30:19, tiene que haber alabanza para que haya multiplicación. Ezequiel 36:29, sin inmundicias y habrá multiplicación. Ezequiel 37:26 dice que tiene que haber paz y habrá multiplicación. Oseas 12:11, miren una vez más acá, profecía para que haya multiplicación. Y por último, Zacarías 10:8, tiene que haber redención para que haya multiplicación. Todas estas citas que les coloqué acá son la misma palabra que aparece aquí. Amén. En multiplicados, y la palabra rabá. Amén, es la misma. Entonces, si ustedes y yo queremos multiplicación, eso es lo que tenemos que hacer. Esto nada más lo leo, mis amados hermanos, porque ya me avanzó un poquito el tiempo, pero todavía tengo tiempo. Pero lo voy a leer nada más. Nutrir y alimentar, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a empezar a hablar ya de esto, de que la palabra multiplicación significa criar. De eso vamos a empezar a hablar. Cuando se habla de criar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aunque aquí lo habla relacionado a un niño, pero ustedes y yo lo vamos a relacionar a nuestro matrimonio, los que están solteros, a su vida personal, y todos ustedes y yo que somos cristianos, pues relacionémoslo con nuestra relación, valga la redundancia, con Dios. Nutrir y alimentar se refiere a la acción de una madre o una nodriza de alimentar a un niño con leche materna o biberón. Entonces, ¿qué hay que hacer con nuestra relación, mi amado hermano, llamada matrimonio? Hay que nutrirla y hay que alimentarla. Amén. En la vida, mis amados hermanos, no todo es trabajo, no todo es iglesia, sino también hay que nutrir y alimentar. No dice la familia, dice el matrimonio. Amén. Lógicamente, ¿verdad? También hay que nutrir la familia, pero aquí estamos hablando del matrimonio. Cuidar y educar implica el proceso de cuidar y educar y dirigir a los niños en su crecimiento y desarrollo. Bueno, voy a avanzar. Producir y cultivar. En el ámbito de la agricultura y la ganadería significa facilitar el nacimiento y crecimiento de plantas o animales. ¿Qué más hay que hacer cuando se está criando un matrimonio? Hay que desarrollar. Puede referirse al desarrollo o crecimiento de un ser vivo. Y por último, fundar o establecer. En un sentido más amplio puede significar establecer o fundar algo por primera vez. Pero vamos a avanzar. Ya me acordé donde me quedé. Según Jueces capítulo 13, versículo 2, mis amados hermanos, ahí la Biblia está narrando, vamos a decirlo así, una historia acerca del nacimiento de Sansón. Amén. Pero dice la Biblia acá, cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa, vean qué tremendo, que no había dado hijos. ¿Por qué? Porque la esposa de Manoa era estéril.
Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir. ¿Y qué dice? Y tendrás un hijo. Miren, me voy a adelantar un poquito, porque quiero que ustedes vean algo. Vamos a ver dónde está. Aquí está. En el versículo 13 sigue ahí la historia, ¿verdad? Dice el padre: entonces Manoa oró, escuchen, oró al Señor. En la cita que acabamos de leer, le están diciendo que es estéril y que va a tener un hijo, ¿sí? En el versículo 2 y 3. Pero en el versículo 8 dice que el padre oró al Señor: oh Señor, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste. Escuchen lo que dice acá: para que nos enseñe, ¿qué dice ahí en celeste? Cómo criar al niño. Es lo único que les voy a mencionar. Amén. ¿Y de qué estamos hablando nosotros ya ahorita? De que para que el matrimonio se multiplique, para que dentro del matrimonio haya multiplicación, el matrimonio se tiene que criar. Se tiene que, acuérdense, aquí están los significados. Multiplicado significa criar. Entonces, nuestro matrimonio, mis amados hermanos, tenemos que criarlo. Bien. Uno de los errores que ustedes y yo, que estamos casados, cometemos es pretender de que porque mi esposo, mi esposa tiene cierta edad, pretendemos de que ya por eso él tiene que entenderlo, ya tiene que saberlo todo. Ese es un error, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay, miren, pues tal vez les va a parecer gracioso, tal vez no, pero ¿de dónde creen ustedes que salió aquel programa que se llama o se llamó Lo que callamos las mujeres? Yo le decía a mi esposa uno de estos días: voy a abrir un grupo que diga lo que callamos los hombres. ¿De dónde creen que salió ese programa? Lo que callamos las mujeres. Ni idea, hermano. Pues salió simple y sencillamente, mis amados hermanos, de mujeres pues que les han hecho muchas cosas, pero se quedaron calladas. Qué gran revelación, va. ¿Amén o no amén? De ahí salió el programa. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque hay muchas cosas, mis amados hermanos, dentro de un matrimonio, dentro de una relación, que aunque ustedes y yo estemos casados tantos años, no nos llegamos a conocer como deberíamos. Imagínense, allá en Guatemala hay un platillo de comida que se llama pulique. Ahí lo van a probar uno de estos días. Pulique. Mi esposa y yo acabamos de cumplir 10 años de casados. Y hasta hace como un mes ella se enteró de que ese es uno de mis platos favoritos, el pulique. 10 años, mis amados, y no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Ahí está claro. Usted nunca me lo dijo, pero nunca me preguntaste, le podría decir yo. O sea, les estoy poniendo este ejemplo, ¿por qué? Porque uno de los graves errores, lo repito, que ustedes y yo cometemos dentro de una relación es pretender de que él lo sabe, de que ella ya lo sabe. Amén. Tenemos que, mis amados hermanos, manifestar. Amén. ¿Para qué? Para que no solamente él o ella sepan cómo me siento, sino en determinado momento también nos ayude, nos extienda la mano. Amén. Ustedes y yo, mis amados hermanos, como varones, no podemos pretender como varones poder solucionar el mundo. Amén. Porque la Biblia claramente dice que cuando Dios le dio a su esposa al varón, se la dio como una ayuda idónea. Y la palabra idónea es una que va al socorro, una que va al rescate. Amén. Y una que va a ayudar también, pero va a ayudar en aquello, mis amados hermanos, que esté alineado a la voluntad de Dios. O sea, no pretendamos como varones, por ejemplo, esto lo contó el apóstol Sergio. Recuérdense que todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Dice que él antes de Cristo se le ocurrió, imagínense de dónde lo sacó el Señor, mis amados hermanos, poner una cantina. ¿Sí se entiende qué es una cantina?
¿Sí? Un bar. Bueno, un bar allá es otra cosa en Guatemala. Pero una cantina es una venta de licor. Amén. Y la esposa dice que lo apoyó a poner la cantina. Lógicamente estaban lejos del Señor, ¿verdad? Cuando de repente un día el Señor le hace el llamado y dice que el apóstol Sergio llegó con su esposa y le dijo: mira, el Señor me llamó a servirle a tiempo completo. ¿Me vas a apoyar? Y la esposa dice que le respondió eso: si te apoyé a poner una cantina, ¿cómo no te voy a apoyar ahora para servirle a Dios? Dice que le dijo. Entonces, ¿por qué la esposa se metió en el paquete, digámoslo así? Porque su esposo le estaba dando algo, mis amados hermanos, para que ella lo apoyara. Pero muchas veces nuestras esposas no nos apoyan. ¿Por qué? Porque no somos la cabeza que tiene que dirigir a decir: esto es lo que vamos a hacer. Sino, ¿cuál es el error? Que la esposa toma las decisiones y como varones solamente las seguimos. Y eso es incorrecto. La esposa tiene que seguir, ayudar, apoyar lo que el esposo dice: esto vamos a hacer. Y la esposa dice: esto es lo que vamos a hacer. Pero otras veces el esposo dice: esto es lo que vamos a hacer. Y la esposa dice: eso no lo podemos hacer. ¿Ya viste? Es que en nada me apoyas. No, es que la Biblia dice que uno de los significados de la palabra idónea es una que va en contra. ¿Por qué? Porque si yo estoy tomando decisiones como varón que me van a llevar a que me vaya mal, ella tiene que ir en contra para enseñarme el camino y que me vaya bien. Amén. Pero para eso el Señor nos dio, nos puso como matrimonio, para poder, mis amados hermanos, juntos. Amén. Ahí sí, como dijo aquel, ¿verdad? Juntitos los dos, cerquita de Dios. Amén o no amén. Entonces ahí será lo que Dios decida, mis amados hermanos. Ok. Miren esto, pues. Aquí fue donde me quedé. Aquí le dice, el ángel le dice: vas a concebir y tendrás un hijo. Recuérdense que ella era estéril. Y el ángel le dice: vas a concebir. Esa palabra aquí que aparece, concebir, yo aquí le coloqué dar a luz. Al final es lo mismo, casi lo mismo. Pero cuando le está diciendo vas a concebir, esos significados de la palabra yalad son: como médico, como un padre; actuar como partera; como mujer, concebir, trabajo; y de último dice, donde yalad se usa para profetizar el nacimiento de Emanuel. Yo creo que aquí me voy a quedar otra vez. Miren, el día que empecé a hablar de esto, creo que fue el día jueves, poníamos un ejemplo, ¿verdad? Yo creo que en determinado momento ustedes y yo hemos ido al médico. Pero ustedes y yo, cuando llegamos con el médico, no le llegamos a decir: mire, me duele esto y por favor recéteme esto. ¿O sí? No, llegamos, le decimos: me duele esto, nos examina y él nos da una receta. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Ir y comprar el medicamento. Ya con que él me haya revisado no significa que yo ya voy a estar sano. Me tiene que recetar, tengo que ir a comprar el medicamento, y porque compré el medicamento ya estoy sano. No, me lo tengo que tomar y acorde a cómo me dijeron. Entonces, mis amados hermanos, para que ustedes y yo dentro de nuestro matrimonio haya una multiplicación, no somos médicos definitivamente, ¿verdad? Tal vez alguien tenga cierto conocimiento, pero tenemos que tener la función de un médico. Y yo les decía a los hermanos el día jueves, una de las primeras funciones de un médico: ¿cómo va a saber el médico qué recetarme? ¿Cómo va a saber dónde me duele si no abro mi boca y él me escucha? Entonces, una de las funciones de un médico es que sabe escuchar. Y aquí la pregunta es: ¿y qué tanto sabemos escuchar nosotros al cónyuge? ¿Qué tanto lo escuchamos? ¿Qué tanto la escuchamos? O cuando él o ella dice: mira, vení, quiero hablar con vos, quiero hablar contigo, quiero hablar con usted, ya vas vos otra vez. ¿Qué querés? Digo, hay un video por ahí en internet que cuando la esposa le dice al esposo, le dice: vení, quiero platicar contigo. El hombre responde: ¿qué hice? Y cuando el esposo le dice a la esposa: vení, quiero platicar contigo, la esposa responde: ¿qué hiciste? No hay ni siquiera confianza de que
De que como varones hagamos algo bueno. Miren lo que nos vende el internet. Amén. Entonces, mis amados hermanos, dentro del matrimonio tenemos que tener la función de médicos. No vamos a estar lógicamente recetando porque no lo somos, pero tomemos ese pequeño principio por lo menos, aprender a escuchar. De una oportunidad, ya les he contado, llegó una hermana bien enojada con su esposo a darnos queja. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Es que mire, pastor, le estoy diciendo que estoy enferma, que me duele aquí, me duele allá. ¿Y sabe qué hizo? Tomá, me dijo, toma el dinero, anda a comprar la medicina y te traes 1 litro de coca, me. Pastor, y le estoy diciendo que estoy enfermo, pastor. ¿Usted imagínese? O sea, y eso es lo que hace un médico. El médico sabe escuchar, receta. Y hay médicos que también a veces son más que buenos, ¿verdad? Le regalan hasta la medicina. Entonces, ¿cómo no va a estar una pareja dentro de un matrimonio si está diciendo que está enferma, el otro ni escucha y la manda a comprar su medicina y todavía 1 litro de coca? ¿Ya qué sería lo correcto si el cónyuge nos dice, estoy enfermo, estoy enferma? Levántate, Aragán, vos lo que no querés sería trabajar. ¿Es eso? No, tenemos que aprender a oír, a atender, a ser como un médico. Pero miren, ahora dice, como un padre. Yo les decía a los hermanos el día jueves, mis amados hermanos, de que miren, hay muchos, lamentablemente, ¿verdad? Muchos divorcios, pero cuando alguien se separa, lo primero que muchos hacen es regresar a la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque la única, mis amados hermanos, que nos va a aceptar con nuestro montón de defectos y errores son nuestros padres. Los cónyuges, ¿qué es lo que hacen cuando se dan cuenta de que tenemos un montón de defectos y más de los que ellas pensaban? Lo quiere devolver, ya no lo aguanto, lárguese, yo puedo sin usted, dicen ellas. Bueno, y no se supone que amor eterno, pues. Los únicos que nos van a aceptar con nuestro montón de defectos son nuestros padres. Y la Biblia nos muestra acá, lógicamente, ¿verdad? Yo como esposo no puedo tratar a mi esposa como hija, porque ese fue el error de Urías, de que la Biblia dice que trataba a su esposa como hija y el rey David la trató como mujer. Ya saben ustedes qué fue lo que pasó. Y como esposa, ella tampoco me puede tratar a mí como hijo. Amén. ¿Amén o no amén? Pero sí, mis amados hermanos, tiene que haber la convicción de que sean cual sean mis errores, como esposo, ¿verdad? Mi esposa me va, no sé cómo decirlo, soportar, amar, cuidar, en lugar de echarme. Porque la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que el matrimonio se disuelve, en algunos casos, hasta que la muerte nos separe, porque no lo dice exactamente así, pero la Biblia dice que el que está casado está bajo esa ley hasta que el cónyuge muere. O sea, una vez el cónyuge muere, él, así lo dice la Biblia, si él quiere, si ella quiere, puede volver a casarse. Amén. Si él quiere, ¿verdad? Si no quiere, pastor, y no me podrás echar un adelantito el Señor para casarme otra vez. No, hombre, parece que se muera todavía. ¿Ustedes qué piensan de eso, mis amados hermanos? Tenemos que entenderlo, ¿verdad? No tenemos que tratar al cónyuge como un hijo. Amén. Pero ¿qué piensan ustedes de ese amor que nuestros padres nos tienen? ¿Se comparará con el amor que nos tiene nuestra esposa? Hablo como varón. ¿O será que ese amor será mayor, el amor de la esposa? Le preguntan, una nuera le pregunta a su suegra, le dice, ¿qué hace una madre cuando su hijo está sucio? ¿Quién lo limpia? Le dice, ¿el padre o la madre? La madre tiene que limpiarlo. Pues venga y limpia a su hijo porque está borracho y hecho allá afuera, le dice. Entonces, definitivamente, Dios sabe por qué nos dio padres, mis amados hermanos.
porque siempre hay un lugar a donde volver. No es lo ideal, lógicamente, pero el hijo pródigo, ¿a dónde volvió? Dice la Biblia que ese se fue a meter con cuanta mujer pudo, pero regresó al padre. ¿Y cómo estaba el padre? Así te quería ver, no, hasta tenía el becerro ahí preparado para cuando él regresara. Sabía que iba a regresar. Ahora la pregunta es, ¿será que nos amamos así dentro del matrimonio? Ya no lo aguanto, ya no aguanto esta. Señor, haz algo, Padre, por favor. Pregunto, ¿cómo creen ustedes que se sentirá un padre o una madre sabiendo que su hijo va a regresar a casa? ¿Cómo se sentirá? ¿Será que contento? ¿Contenta? Ya viene la oveja negra otra vez, ¿no? ¿Cómo se sentirá? Yo creo. ¿Perdón? ¿Y si llega como el hijo pródigo? Yo creo, mis amados hermanos, que no importa cómo llegue, lo recibe. ¿Amén o no amén? ¿Y no me han respondido? ¿O ya me respondieron? ¿Y será que así nos amamos dentro del matrimonio? ¿O a las primeras de cambio se lo queremos devolver? ¿Alguna vez les han dado ganas de devolver a su cónyuge y no me respondan? Ok, miren este otro. La palabra dar a luz, recuérdense que era estéril y el ángel le dice, vas a dar a luz, actuar como partera. ¿Qué hace una partera? Recibe al bebé, ¿verdad? Amén. Y cuando ya lo recibe, chinchilete. ¿Qué hace cuando lo recibe? Porque ustedes y yo sabemos cómo nacen, ¿verdad? Lo recibe y lo va a limpiar. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nuestro cónyuge la regó? Silencio en Iglesia de Cristo, bendice. Eso es lo que hace una partera. Lo recibe, lo limpia, lo cubre y le da de comer. Le pego de nalgada. Pero ahora dice acá que esta es la función de una mujer. Bueno, ok, pero vamos a avanzar porque no me quiero quedar acá. Bueno, ya casi me avanzó el tiempo. Luego dice concebir. ¿Saben ustedes qué es concebir, mis amados hermanos? O sea, en lo literal, en lo físico, ¿qué es concebir? No, dar a luz es el momento en el que el niño nace. Concebir. Con la concepción, mis amados hermanos, es el momento en el que el esperma penetra el óvulo. Y ahí está, ahí empieza la vida. Ese es concebir. A mí, esa es la concepción. ¿Perdón? Puede ser, o sea, en el momento en que los dos se unen, ahí. Miren, el apóstol Fernando Campos nos puso un video allá en Nicaragua, de que los científicos dicen que llegaron a ese momento de la concepción, y ahí se ve el video. Cuando el esperma penetra el óvulo, y dice que, no dice, sino yo lo vi ahí, empieza a salir un montón de luz, o sea, es como los flash. Esa es la concepción. Amén. Ok, para que haya una concepción se tienen que unir. Lógicamente, ¿verdad? Está el esperma del varón y el óvulo de la mujer, pero unidos. ¿Y qué pasa, mis amados hermanos, dentro de los matrimonios? Preguntémonos, ¿qué me une a mí, a mi esposa?
Si como dijeron los tigres, ¿va? Si ni parientes somos. ¿Qué me une a mí a estar con él, con ella, a estarlo aguantando o a que me aguanten? ¿Qué me une? Tan tontito que soy yo, o sea, no estoy hablando de mí, ¿verdad? Aguantando aquí por gusto. El amor. Entonces, cuando ustedes y yo entendemos qué es lo que nos mantiene unidos, ahí hay una concepción. O sea, tiene que haber vida en ese matrimonio. Tiene que haber un sentido del por qué yo estoy con él, del por qué. Aunque a veces tal vez nos dan ganas, ¿por qué no lo dejo? ¿Por qué no me deja? Porque ese es un matrimonio de que tiene que tener vida, mis amados hermanos. ¿Me doy a entender con eso o no, muchito? O sea, de que el matrimonio tiene que tener vida. No es nada más de vivir juntos y ya se acabó y hay que ella por su lado, yo por mi lado y solo guardando apariencia. No, cuando se une lo bueno que yo tengo y lo bueno que ella tiene, ahí se concibe, ahí hay vida y empiezan a surgir cosas nuevas. Escuchaba uno de estos días a esas personas que se dedican a estudiar e investigar, ¿verdad? Y decía una de ellas que dentro de un matrimonio, la primera hija, o sea, no importa si es primogénita o viene después, pero la primera hija dice que lleva toda la información del padre. Y el último hijo, no importa igual si es varón o es mujer, lleva la información de los dos. Ok. Recuérdense que esa vida de esos hijos empezó con una concepción. ¿Qué les gustaría a ustedes que sus hijos tuvieran de usted? Yo le pregunté a una hermana un día, hermana, ¿le gustaría a usted que su hijo se casara con una mujer como usted? ¡Ay, no, Dios me guarde, pastor! No, me dijo. Pero hasta así hizo las manos. Y entonces, ¿cómo es que su esposo la tiene usted por esposa? Ay, de veras, ¿verdad, pastor? Nunca me había puesto a pensar eso. O sea, no quería una esposa para su hijo como ella, pero pobre esposa tenía que estarla aguantando. Entonces, ¿qué de bueno tiene su cónyuge, mis amados hermanos? Dios, pastor. ¿Tendrá algo bueno su cónyuge? Amén. Vaya, unan eso. Y ahí va a haber vida. ¿Les hago otra pregunta? ¿Será más lo bueno que lo malo que tiene él o ella? ¿O será más malo que lo bueno? 50-50, dice. Ok, ¿qué me viene el otro significado? Todavía tengo 10. Bueno, casi. Hay que trabajar. Esto se da más que todo, ¿verdad? Cuando alguien pues tiene un jefe y los horarios normales de trabajo son 8 horas. Imagínense, si 8 horas uno se va a trabajar por ganarse el dinerito, ¿cuánto tiempo dedicamos para trabajar por nuestro matrimonio? Ay, no, pastor, yo ya renuncié, pastor. No, hombre, tenemos que trabajar. ¿Cómo que ya renunció? El matrimonio hay que trabajarlo. ¿Sí o no? Bueno, y termino con importantísimo. La palabra dar a luz dice, donde Yalá se usa, miren qué tremendo, para profetizar el nacimiento de Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Entonces, un matrimonio va a estar bien cuando se profetice, Dios está con nosotros. Y como Dios está con nosotros, te me largas ahorita. No, como Dios está con nosotros, aquí en esta casa, todo se ordena, todo se alinea. Lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios, fuera. Estaba el esposo orando, Señor, por favor, quítame todo estrés. Y en el ratito cae el esposo.
sea, no se trata de eso, ¿verdad? Sino que ustedes y yo tenemos que entender de que para que nuestro matrimonio esté bien y haya multiplicación, Dios tiene que ser el centro de ese matrimonio. Miren pues, les pongo un ejemplo y con esto termino. Yo no sé cómo nos tratamos, ¿verdad? Dentro del matrimonio. Cada uno, no sé si nos gritamos, no nos gritamos, no sé si nos ofendemos con palabras ya groseras, no lo sé. Pero la pregunta es, si quieren me responden, si no, no. O respóndanme de algún matrimonio que ustedes conocen por ahí. ¿Será que el esposo trataría a la esposa tan mal como la trataría si los padres de la esposa estuvieran ahí? ¿Por qué no? Porque cuando no están los padres. Estoy hablando acerca de que la trata mal, ¿verdad? Probablemente sí. ¿Y será que Dios no está ahí cuando nos estamos tratando mal? Entonces, ese es uno de los errores, mis amados hermanos, nuestros como cristianos, que no respetamos a Dios. No respetamos a Dios. Porque ¿cómo es posible que si los papás de ella o de él están ahí, yo voy a guardar la compostura? Pero si no están, yo la trato o lo trato como yo quiera, o como él se lo merece, como ella se lo merece. Pero ¿y Dios? Emmanuel, Dios no está con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, si ustedes y yo entendemos de que Dios está en todo lugar y lo respetamos, nuestro matrimonio se multiplica. Pero si yo no tengo ni la capacidad de respetar a Dios cuando trato a mi esposa, ¿cómo me voy a multiplicar? ¿Por qué Dios me tiene que dar a mí más de lo que tengo si ni tratar a mi esposa puedo? ¿Por qué me tiene que dar más a mí? Si no la trato bien a ella, cualquier otra cosa que tenga, la voy a maltratar también. ¿Por qué? Porque así soy, porque no respeto a Dios. Ya que tengo que terminar, se puso bueno esta cosa. ¿Me doy a entender, mis amados hermanos? Entonces, para que un matrimonio se multiplique, hay que profetizar el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Decimos amén? Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos. Lo bendigo.